Bueno, y ahora les voy a traer esta magnífica entrevista que le hace César Vidal a Pedro Baños, al coronel Pedro Baños, que como no podía ser de otra forma, está magistral. Así pues, voy a traer la entrevista completa a Telegram porque con esta longitud en YouTube no se puede subir. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Hemos llegado al último segmento del último programa de la semana, ese segmento que tenemos al final del programa del viernes y que ustedes saben que es un segmento por el que yo siento una especial querencia. Y siento una especial querencia no porque no me gusten, siempre me veo obligado a decirlo, los segmentos de conclusión de los otros días de la semana. Son excelentes, lo mismo se hablan de literatura que de psicología, que de economía. La verdad es que es difícil superarlos en cuanto a los contenidos, pero los viernes siempre tenemos invitados especiales, a veces invitados con un predicamento literalmente internacional, a veces gente más limitada en cuanto al radio de conocimiento que tiene el gran público, pero siempre gente muy excepcional. Nuestro invitado esta noche es un personaje al que ustedes han tenido ocasión de escuchar ya en alguna ocasión anterior. Les adelanto que es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, que ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, que ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina y que además ha estado con nosotros con anterioridad para hablar de otros dos libros suyos, de Así se domina el mundo y El dominio mundial. Se imaginan ustedes de sobra que les estoy hablando del coronel Pedro Baños. Don Pedro, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, César, y encantado y agradecido de que vuelva usted a contar conmigo. Me hace muchísima ilusión volver a participar en su programa. Bueno, es un placer para mí y si le parece nos sumergimos inmediatamente en el libro que tiene una lectura sustanciosa y vamos a intentar tocar los mayores puntos posibles. ¿Realmente manipular es un instinto básico? Lo es, siempre lo ha sido, César. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología permite que seamos mucho más manipulables los ciudadanos y, por tanto, que los grandes manipuladores, que siempre han existido a lo largo de la historia, lo tengan muchísimo más sencillo. Hoy en día manipularnos es más que un instinto, es verdaderamente un vicio, porque la facilidad es tal que yo entiendo que es muy difícil desprenderles precisamente de esta adicción a la manipulación. Nos manipulan incluso con el ocio, con el entretenimiento y con las diversiones. Sí, algo que nos parece tan banal y que además, por supuesto, tenemos derecho a las personas a tener un momento de esparcimiento mental, por así decirlo, se ha convertido también este ocio, este entretenimiento, en una forma muy sutil, muy, digamos, casi etérea, pero realmente muy práctica, muy exitosa, de condicionarnos y de manipularnos, porque algo que todos necesitamos después de una jornada de trabajo tediosa, pues claro, es muy fácil que nos vayan calando mensajes que se van precisamente insertando en este entretenimiento que nos puede parecer algo banal y que no lo es en absoluto. Comenta usted en su libro, y yo coincido con el análisis, pero no conocía este dato, que en un momento determinado la Unión Soviética es desmontada por la propia nomenclatura que decide vivir mejor. Es decir, en última instancia no solo quieren el poder político que tienen, sino que quieren vivir pues como viven los millonarios de Occidente. Y señala usted en su libro que en ello influyó mucho la serie de Falcon Crest, una serie
que se emitió desde el año 1981 al 1990, donde a fin de cuentas los que vivían como millonarios, pues hombre, eran millonarios, pero vamos, tenían un control territorial limitado y todo estaba ceñido a unos viñedos, y que la forma de vida que aparecía en Falcon Crest influyó enormemente en la nomenclatura soviética, como para decir, desmontamos este tinglado y vamos a vivir como la gente de Falcon Crest. A tanto llegan las series de televisión. Pues sí, César, además usted, que es un gran historiador, conoce perfectamente que lo que sucedió en la Unión Soviética no fue una revolución, sino una involución. Sí. Es decir, surgió precisamente entre las capas altas, entre el poder. Claro, efectivamente, para que nos demos cuenta que es fácil es modificar los hábitos sociales, familiares, económicos, a través de las películas, de las series que vamos viendo. Porque, claro, nos van imponiendo, como decía antes, de una manera muy, muy sutil, muy hábil, que nos pasa desapercibida, nos van imponiendo diferentes modelos de vida. Claro, cuando estas personas que tenían tantísimo poder, que tenían en sus manos la capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de millones de personas, de decenas de millones de personas, y no solamente en Rusia, todos los demás países satélites de Rusia en aquel momento, el que componía ese mundo soviético, incluso más allá, en buena parte del planeta, de repente se dan cuenta de que unas personas que casi no eran nadie, por así decirlo, que tampoco tenían una especial incidencia política o social en el ámbito, en la esfera estadounidense, a través de estas series, pues que viven de una manera realmente increíble para ellos, con un acceso a unos bienes materiales que a ellos se les escapaba completamente. Entonces son ellos los que desean este involucionismo soviético-ruso, que desean precisamente acceder a aquello que consideraban que les correspondía por el poder que tenían ellos mismos. Hay una cuestión, usted menciona varios aspectos de la manipulación social, varios instrumentos para esa manipulación social. ¿También nos manipulan con los medicamentos y con la alimentación? Sí, además es lo mismo, también de una manera que en este caso diría casi terrible, ¿no? Pensemos cómo nos están habituando, incluso desde niños, al uso de medicamentos con enfermedades que antes a lo mejor simplemente pues consideramos que eran propios de la infancia o de la adolescencia, pues esa hiperactividad, y más hoy en día que casi los niños no pueden ni salir de casa todo el día con videojuegos o con los juegos online. Entonces, de repente, pues hay que medicarles como para aplacar esa furia, por así determinarla, el infantil y adolescente. Y vemos además cómo también, no solamente ya en esta etapa que es terrible de la adolescencia, que al final es habituar para que cuando sean adultos sigan consumiendo todo este tipo de psicofármacos, sino también como vemos en los adultos, que casi es una imposición el estar permanentemente medicándose de una forma o de otra. Y además, claro, es que lo que estamos creando son personas que en cierto modo no solamente es que estén condicionadas por sustancias químicas, sino que además a lo mejor esas sustancias les impide reflexionar con la suficiente claridad que debería ser lo propio para poder llevar las riendas de su propia vida y que no se las lleve alguien. Es un tema verdaderamente, como decía, terrible, y en cambio lo estamos viendo como es algo que está creciendo, sobre todo especialmente en el mundo occidental, pero no exclusivamente. ¿Hasta qué punto existe un plan para que la sociedad sea cada vez más infantil, más aniñada, más pueril, porque eso permite manipularla con más facilidad? Pues por una cosa muy sencilla, César, porque si de verdad fuéramos los adultos que creemos que somos, lo que estamos viendo todos los días en la política europea o en la política mundial, no lo permitiríamos. Entonces, para que la sociedad esté suficientemente adocenada, suficientemente infantilizada, nos tienen que llevar a esos estadios casi iniciales de nuestra vida. Hay que tener en cuenta que precisamente la infancia es el momento en el que somos más sugestionables, más influenciables, y además que tenemos menos capacidad de reaccionar frente al contexto que nos rodea. Entonces lo vemos como hay una educación en general, que es una educación muy limitadora y sobre todo que no nos lleva a la reflexión, no nos lleva a propiciar un espíritu crítico personal, sino todo lo contrario. Porque, como digo, al poder evidentemente no le interesa tener a una sociedad mayoritariamente bien formada, bien capacitada, porque desde luego los procesos de rebeldía, por supuesto de rebeldía pacífica siempre, serían muchísimo mayores.
Usted menciona, y es enormemente interesante, menciona en la página 81 de su libro una cita de Mike Adams, escrita en 2015, quiero subrayar esto, donde dice lo siguiente: si quieren prohibir los departamentos de policía locales y desplegar una fuerza policial nacional tipo Gestapo, controlada federalmente, por ejemplo, todo lo que tienen que hacer es esperar a que la brutalidad policial se centre en un afroamericano masculino, la brutalidad contra las víctimas blancas no cuenta, y a que luego se desplieguen los inevitables disturbios. Esto recuerda mucho a todo el episodio de George Floyd, que murió en mayo del 2020. Pues este señor era un visionario, César. Tan visionario, que él decía cosas muy claras y lamentablemente murió en circunstancias muy oscuras. Esa contraposición entre la que hablaba y lo oscura que fue su muerte. Pero claro, efectivamente, lo triste de todo esto, y usted vive en Estados Unidos, César, y lo conoce de primera mano, es verdad que en Estados Unidos el racismo, y yo más que racismo le llamo verdadero clasismo, es algo que impregna a la sociedad, sin lugar a dudas. Lo triste es que esa situación se ha aprovechada de modo absolutamente torticera por los medios políticos, por los grupos políticos, precisamente para sacar rédito a una circunstancia que deberían de verdad preocuparse mucho más de ello y no de buscarle esos intereses espurios que siempre son pues muy poco claros. ¿Hasta qué punto estamos hablando de esa manipulación que discurre por la alimentación, que discurre por la medicina, que discurre por los medios de comunicación también? ¿Hasta qué punto la educación es también utilizada como un instrumento de manipulación? Si me permite, César, voy a retomar, que antes no se lo he comentado, el tema de la alimentación. Por supuesto. Es un tema que es muy delicado, porque yo entiendo que hay muchas personas que creen con firmeza en lo que hacen y que además creen que es un bien para ellos y para la naturaleza, y por supuesto siempre máximo respeto a cualquier decisión personal, siempre y cuando, una vez más, que sea una decisión verdaderamente meditada, profunda, y que la persona la adopte porque cree que es lo más conveniente para ellos, que no sea una imposición indirectamente lanzada. El problema que a lo largo de la historia está demostrado que todas las sectas o grupos religiosos un poco extraños siempre han intentado que sus acólitos consumieran las mínimas cantidades de proteínas y de calorías posibles, porque está demostrado que una persona que tiene deficiencias alimenticias también es mucho más fácilmente sugestionable y manipulable. Y esto debemos tomarlo con gran precaución, porque no vayamos a estar cayendo en una pequeña trampa de que todos estos nuevos modelos alimenticios, que además, por cierto, es lo que se está preconizando en todos estos foros de Davos y todos estos grandes foros de los que al final manejan los hilos del teatro del mundo, de que vayamos reduciendo precisamente nuestra alimentación y sobre todo nuestra calidad de alimentación. Y eso puede ser preocupante, porque a lo mejor es otra manera también de condicionar las sociedades, César. Es decir, que usted no considera que sea inocente ni saludable determinados modelos de alimentación que en estos momentos se están lanzando, sino que piensa que detrás de ello puede haber un esfuerzo por manipular con más facilidad a la sociedad. Así es, César. Mire, después de teniendo 60 años y habiendo dado muchas vueltas por el mundo y habiendo leído muchísimo, que también hay que leer muchísimo, como ha hecho usted, sí, no solamente